Somos voces que inspiran, somos fuerza y corazón. Mujeres en radio, haciendo historia con pasión. Cultura y política, salud, economía y educación. Mujeres en radio, es tu espacio, es tu voz. Mujeres en radio, el cambio está en acción. Mujeres en radio, poder y transformación. Buenos días, soy Jacqueline Barriga Nava por Estudio 94 FM en el programa Mujeres en Radio. Los acompaño todos los martes de 9 a 10 de la mañana para desarrollar diferentes temáticas educativas, sociales, culturales y políticas. En esta oportunidad conversaremos sobre el arte de hacer feliz a un niño. ¡Qué hermoso tema! Si tienen alguna pregunta pueden comunicarse conmigo al Facebook. Estoy con el nombre de Jacqueline Barriga Nava o al WhatsApp 787-79-79-3. Para hablar de esta temática hemos invitado a una destacada profesional brasilera. Ella es la licenciada Fabrícia Metné. Es licenciada en Administración de Empresas, empresaria y propietaria de Lucy Producciones, empresa que lleva casi 10 años divirtiendo a los niños con mini programas, personajes, entretenimiento y bailes infantiles. Creó la serie animada La Pandilla de la Pulguita y de forma lúdica y divertida. Produce contenido para YouTube, uno de los cuales aborda un problema crucial que nos afecta a todos: la gestión inadecuada de residuos. A través de los niños construyen un futuro más sostenible donde el medio ambiente sea un protagonista aún más importante de nuestra propia historia. ¡Qué hermoso! Realmente un trabajo muy bonito que tiene la licenciada Metné. Le vamos a dar la bienvenida. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Para nosotros es un honor tenerle por este medio en el programa Mujeres en Radio de Bolivia. Hola, buenas tardes, Jacqueline. No necesito ni decir que es un honor para mí estar contigo en este auditorio en Fucasi Comunicaciones, en consonancia con Canal Virgen de Copacabana, de Ciudad del Alto. Bueno, mi hermana dice que es un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias. Faisal Metné, que es el hermano de la invitada, él será nuestro traductor de este programa, de esta entrevista. Bueno, ahora nos vamos a las preguntas que hemos realizado, ¿no? Para conocer un poco del trabajo y obviamente de esta hermosa temática, el arte de hacer feliz a un niño. Bueno, la pregunta es la siguiente. Según a su experiencia, licenciada Metné, ¿qué le hace reír más a un niño? O que faz feliz a um ninho, certo? Sonhos e crianças são muito importantes para nós. E cada festa que a gente pensa é uma oportunidade de realizar um sonho para uma criança. E isso tem muita responsabilidade. Ella dijo que el arte de hacer una fiesta es algo muy gratificante y siempre hay que tener mucha responsabilidad para que la cosa salga exitosa. Perfecto. Voy a pedirles, por favor, que solucionen su audio porque hay un eco. Perdón. Sí, hay un eco. Tal vez si están juntos, tal vez utilizar solamente una computadora, ¿no? O un teléfono. Por favor. Bueno, la próxima pregunta es ¿qué tipo de niño es más feliz según su experiencia y observación, licenciada Fabrícia? Que tipo de niño, certo? Sí, ¿qué tipo de niño es más feliz? Que sim. Na minha experiência, todas as crianças elas sonham igualmente, né? E a festa é um momento de muita ansiedade para elas. E há que se ter todo um planejamento do início ao fim e de tudo que vai ser realizado para que não saia nada fora do lugar.
Ella dijo, Jacqueline, que todos los niños son iguales y todos tienen sus sueños indistintamente y hay que tener mucho cuidado en alistar todo para que la cosa no salga equivocada al final de todo arreglado, querida. Perfecto, pero yo supongo que debe haber siempre un niño, tal vez, que esté en las fiestas con su padre, un niño tal vez que tenga una buena relación con sus hermanos, algo, tiene que haber algo para que un niño se diferencie posiblemente de otros, ¿no? Eso nos ayudaría tal vez a mejorar nuestras relaciones con nuestro hijo, si yo soy mamá o si soy una persona extraña. Tal vez hay niños más ansiosos, tal vez un niño más calmado es más feliz, tal vez un niño más querido, que se le note más limpio, más arreglado, que la familia obviamente se ocupe más de él. Me refería más a eso, estimado Faisal. Si le podrías, por favor, indicar a la licenciada Medné. Sim, eu acredito, na minha experiência de festa, que durante a festa isso não seja algo tão característico, digamos, porque as crianças elas aproveitam de forma igual, né? Mas, claro que quando as crianças elas se divertem em família e os pais aproveitam juntos, os pais dançam juntos, os irmãos dançam junto, que é a minha parte, que é fazer todo mundo dançar junto, e isso realmente se torna um momento muito mais feliz. Que quando os padres estão juntos e os niños estão juntos democraticamente, ella hace con que haya una atmósfera para que todo salga muy feliz y todo salga muy tranquilo y no se ve ninguna rencilla entre los niños adentro de toda la fiesta. Exato, e também nas nossas atividades recreativas, né, eu sempre me preocupo, digamos, né, de chamar os adultos também, porque eu acredito que os adultos se divirtam da mesma forma e realmente as crianças ficam muito mais felizes quando há essa interação com os pais. Ella dice que su interactividad en las fiestas siempre le toca invitar a los adultos porque los adultos pueden tener un espíritu de niño y siempre cuando hay una mezcla adultos-niños todo sale mucho más mejor y mucho más contento. Esos adultos, esos adultos son sus padres. Também são os pais dos aniversariantes e também, muitas vezes, os pais dos convidados. Então, são todos os adultos que estão presentes na festa. Inclusive, em shoppings, eu também faço bastante esse trabalho. E a mesma coisa, eu chamo as crianças, os pais e dança todo mundo junto. Que los papás están siempre juntos a los cumpleañeros, que es aniversariante en portugués, y cuando le toca planear las fiestas en los malls, shopping centers, siempre salen todos juntos porque la atmósfera es más agradable, más hermosa adentro del mall. Ah, qué bonito. Bueno, y entonces, al diseñar una fiesta o actividad lúdica que realiza usted, ¿cómo crea un ambiente que active la imaginación y la felicidad de los niños? ¿Qué es lo que tiene que haber para que ellos se sientan felices? Tal vez payasos, tal vez una buena comida, una torta, sus papás presentes, tal vez hacer que ellos compartan, griten sin decirles cállate, no tan fuerte, etcétera. ¿Qué es lo que les hace felices en sus diseños de fiesta que usted realiza? Sim, nas minhas atividades eu sempre me preocupo em colocar muitos elementos lúdicos e normalmente coisas que as crianças mesmas podem confeccionar. Ella dijo que en sus fiestas le toca siempre poner elementos lúdicos para niños y hacer interactividad para que los niños puedan desarrollar su arte y ellos mismos les tocan confeccionar. E, por exemplo, há um tempo atrás eu fiz uma atividade chamada Guardiões da Imaginação. E nessa atividade eu coloquei bastante elementos lúdicos, de forma que as crianças tinham aproximadamente 45 minutos para usar toda a sua imaginação.
Hace poco le tocó hacer una fiesta como guardianes, elementos de los guardianes, y le tocó dejar a los niños que puedan estar solos, puedan desarrollar toda su imaginación y todo salió muy exitoso. Sí. Lo que entiendo es de que ellos tienen que estar motivados visualmente y también, bueno, pues también ocupados. Eso es lo que noto de que a los niños les agrada mucho y además interactuar con otros de sus pares. ¿Es así, licenciada, o hay tal vez otros elementos más? Sim, pelo que eu entendi, nós em todas as atividades nós usamos muitos elementos visuais. Inclusive nessa Guardiões da Imaginação, eu usei algo que eu chamo teatro de sombras. E isso chama muito a atenção dos pequenos, que nós fazemos objetos com as nossas mãos e aparecem a sombra desses objetos, e muitas vezes são animais também. Le tocó hacer hace poco teatros de espectro, todo que hacer con que los niños hagan todos con las manos, y le tocó también a salir sombras y salió todo muy bien hecho. Sim, então esses elementos visuais, eles são muito importantes, porque isso faz com que a gente consiga a atenção das crianças também, e não somente ficar falando ou colocando músicas para dançar, há todo um conjunto envolvido nos eventos. No solamente le toca poner la música para bailar o algo así, hay toda una interactividad con sombras, con actos, con danzas, con baila, con arte, y al final de las cuentas todo sale muy mezclado, muy arreglado. Sí. Entonces, los niños necesitan estar estimulados auditivamente, también visualmente, estar atentos. Y si eso se llevaría a la casa, licenciada, ¿qué consejo les daría a los padres para que esta felicidad no solamente sea en una fiesta infantil, sino también en sus casas? Ahora, yo no me refiero que todo el tiempo estén felices de lunes a lunes, ¿no? Pero tal vez una actividad específica en la semana con la familia, o tal vez todos los días una media hora. ¿Qué consejo les daría para llevar esta felicidad de las fiestas infantiles a su hogar? Sim, dos meus projetos aqui no Brasil é o gibi da Turma da Polgucha sobre descarte irregular de lixo. Uno de los proyectos que les toca ser muy importantes de la Turma de la Polgucha es como un magazine para desechar basura, educar a desechar basura. E nesse projeto a gente fala bastante sobre o descarte de lixo. E dentro desse tema também existem a questão da reciclagem. En este tema de enseñar al niño a desarrollar a desechar basura, hay el proyecto de reaprovechar reciclaje. Exato. E isso, essas pequenas atividades de aproveitar objetos e reciclá-los, isso é algo que os pais podem fazer em casa e as crianças amam. E são muitas vezes coisas fáceis de fazer e que é um sucesso em casa. Son cosas que a los padres les tocan ser sencillas y son un éxito y que se las pueden hacer en casa. Solamente le toca a los padres querer. Por exemplo, para finalizar, você pega uma caixa de café, por exemplo, e transforma essa caixa de café em um objeto, um animalzinho, enfim. E as crianças amam, e é lúdico, divertido e faz bem para o meio ambiente. Le toca una cosa sencilla como una bolsa de café y le da a los niños que con su creatividad hace algo increíble para el medio ambiente, convertírselo en un muñeco, hasta en un juguete, en un brinquedo. Sí. Qué bonito. Dígame, ¿usted cree que ahora la crianza de los padres es ir a trabajar de lunes a viernes? Por lo menos en Bolivia se trabaja toda la semana. Solamente están los fines de semana, sábado y domingo. A veces los padres cansados los padres, ¿no? Ya no quieren, estar mucho con los niños, tal vez cocinan, y eso sería todo. ¿Usted cree que eso es sano para la felicidad de un niño? ¿O tal vez el padre debería esforzarse doblemente para que un domingo por lo menos dedique a ciertas actividades que les gusta a los niños, que en el caso que nos dice usted es el reciclaje?
Então, isso é um dos pontos, né? Mas eu acredito que tenham atividades também que sejam, que não precisem de manusear objetos e que os pais consigam fazer no cotidiano mesmo. Por exemplo, você colocar uma criança para escovar os dentes, isso é um exemplo, né? E cantar uma música para ele ir escovando o dentinho e cantando uma música para tornar isso uma brincadeira. Eu acredito que isso ajude muito mesmo nesses pequenos momentos, sabe? Hay actividad para desarrollar estas costumbres en los niños, en especial como incentivárselo a lavarse los dientes, que a los padres les toca poder cantar una música para enseñar, incentivar al niño a estas tareas tan usuales e tan sencillas. E eu acredito que o trabalho que eu faço, não só eu, né? Enfim, empresas que fazem recreação, brincadeira, eu acredito muito que as atividades rotineiras de uma criança, elas possam ser transformadas numa grande brincadeira. E isso torna tudo muito mais leve e mais feliz, sabe? A mí me toca decir que no solamente yo, pero las empresas que les tocan promover actividades para los niños, pueden hacer esta clase de cosas para que la cosa salga muy más feliz, muy más contento. Como dicho hace un rato, una música para incentivar a los niños a lavarse los dientes, que es algo usual y sencillo. E é claro que no dia a dia isso pode não ser tão... pode passar desapercebido, mas eu acredito que os pais, pensando mais nisso, olhando mais para isso, fique tudo muito mais divertido. Yo digo que los papás podrían pensar en eso, no solamente en todos los días, pero que si los papás se les pongaran a hacer la cosa, todo quedaría mucho más dulce y entretenido. Sí. Muy bonito. A mí me parece excelente, mira, licenciada, yo como psicóloga, ¿no? Me parece excelente lo que usted nos dice, ¿no? ¿Qué cuesta tal vez sacar una canción de YouTube que incentive a un niño a lavar sus dientes, y mientras él se lava, seguramente no les gusta a muchos, ahí escucha la música y juega también con su papá, y aparte de eso hay otra interrelación con él, se mejora la relación con los hijos, con cosas bastante sencillas, digo yo, cosas que usted nos está, pues mencionando a través de su experiencia. Licenciada, ¿cómo abordan emociones como el miedo, la frustración en los niños para ayudar a entenderlas? ¿No? He visto, por ejemplo, niños que tienen miedo al payaso, ¿no? No les gusta, o vienen llorando a una fiesta, o están tristes. ¿Cómo usted aborda para que el otro se incursione en la diversión con sus otros compañeritos de la fiesta? ¿Qué hacen ustedes? Sim, já aconteceram situações assim, inclusive são bem normais, são bem rotineiras, desculpe. Que, por exemplo, a gente chega numa festa, né? E a criança tem medo de um determinado personagem, ou ela chora e não quer ficar perto, porque a reação da criança ela é bem imprevisível. Ya ha pasado algo así cuando se arribó al niño en una fiesta y cuando se deparó al payaso, y eso es una cosa muy, muy previsible y siempre se puede contornar la cosa. E aí, nessas situações, por exemplo, como que eu fiz, né? Eu sempre, quando eu vejo que a criança tá com muito medo, eu tiro o personagem, ou o ator, o palhaço, enfim. Eu tiro ele dali daquele momento e começo a conversar com a criança. Eu não forço nada, porque forçar a criança a interagir com um personagem ou com um palhaço, se a criança está com medo, na minha concepção, é pior. Então, quando você começa a conversar com ele, que não tem problema, que não tem perigo, que não precisa ter medo, aí você vai trazendo o personagem devagarzinho para perto dele, da criança, e aí começa a tornar mais leve o momento. Por exemplo, faz cosquinha no personagem. Cuando me doy cuenta de algo así, a mí me toca quitarse el personaje y practicar con el niño para que el niño se acostumbre
nombre al personaje. Y luego después, cuando regrese el personaje, no me toca forzar o hacer algo así, y me toca hacer cosquillas al personaje para que él se ponga a reír, e depois o niño a la vez se ponga a reír e entretener-se também. E normalmente isso funciona muito, mas tem que ser algo muito leve, sem forçar, sem nada, sabe? Tem que ser muito devagarzinho, e aí essa questão de fazer cosquinha no personagem sempre funciona. A criança começa a dar risada da situação, e aí, na sequência, ela começa a perder o medo e, normalmente, no fim da festa, já tá tirando foto junto. A mim me toca hacer eso, pero nunca con fuerza, siempre despacito, y a los ratos el niño ya se desarrolla, ya se empieza a reír, y al final de las cuentas ya le está sacando fotos al personaje como si el miedo y nada se hubiera pasado antes. Muy bonito su trabajo, licenciada, le tengo que felicitar, se nota que a usted le gusta, es muy apasionada con su trabajo y se nota también que tiene mucha experiencia. Bueno, ahora nos vamos a ir a un corte comercial, por favor, le voy a pedir que se mantenga en línea y regresamos en breve con Mujeres en Radio. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Enseguida vuelve. Mujeres en Radio. Radio Estudio 94 FM es un medio de comunicación que trabaja por la igualdad de género, la despatriarcalización y no violencia contra la mujer. Radio Estudio 94 FM es Radio Mujer. Farmaloe 70 Dieta actúa como purificador del sistema digestivo, mantiene el organismo saludable y es indispensable para el correcto proceso estomacal para luego asimilar los nutrientes que necesita el cuerpo. Farmaloe 70 Dieta sin azúcar, indicado para personas con diabetes o intolerantes al azúcar. También recomendado dietas de adelgazamiento sin azúcar. Es bueno para la gastritis, úlceras y estreñimiento. Farmaloe 70 Dieta. Consuma 3 vasos de 200 ml al día en ayunas, antes del almuerzo y antes de la cena. Farmaloe 70 Dieta. Mantiene tu sistema digestivo saludable. En un mundo lleno de tendencias pasajeras, hay algo que nunca pasa de moda: la elegancia. Destaca la elegancia masculina de los más exigentes, solo con la importadora de telas y sastrería Mainasa. Telas italianas, españolas, Barrington, Cardiff, Oveja Tomé. Solo en Mainasa encuentras telas originales y con garantía real. Mainasa, diseño internacional. Atención especial a promociones de colegios, empresas e instituciones. Confección industrial de prendas policiales y militares. Plaza Libertad, esquina Avenida Alfonso Ugarte, número 20. Contactos 7403-7777 o al 7770-0815. Mainasa, más de 20 años de experiencia en el mundo de la confección. ¿Antojo de algo dulce, delicioso y hecho con amor? En Repostería Artesanal Equequitos, tus deseos se hacen realidad. Deleítate con nuestra exquisita variedad de masitas artesanales. Prueba la acidez perfecta de nuestro pay de limón, la dulzura reconfortante del pay de manzana y la frescura vibrante del pay de frutilla y maracuyá. Y el favorito de todos, el inigualable Locolate, tan delicioso y chocolatoso que te hará suspirar. ¿Buscas algo suave y cremoso? Nuestro pastel de 3 leches te encantará. Y para un toque cálido y aromático, no te pierdas nuestros suaves y deliciosos rollos de canela. Nada mejor para celebrar dulcemente esos momentos especiales. Repostería Artesanal Equequitos. Sabor y calidad que marcan la diferencia. Haz tu pedido ahora mismo al 735-163-83. 735-163-83. No esperes más. Repostería Artesanal Equequitos. Evex Fashion,
expertos en confección, diseño y moda. Diseño y moda. Es una empresa de confecciones con 30 años de experiencia. Evex Fashion le ofrece confección de prendas de vestir elegantes, cómodas, en variedad de modelos y con los mejores precios. Chamarras, ropa deportiva, traje formal y toda prenda de vestir que requiere el cliente. Ventas por mayor y menor. Atención a empresas e instituciones. La puntualidad, calidad y esmero son nuestra presentación. Evex Fashion está ubicado en Avenida Tiwanaku, número 1994, a pocas cuadras del Teleférico Morado. Teléfonos 730-11036, 730-92-762. Evex Fashion. Expertos en confección, diseño y moda. Solo le pido a Dios que el futuro... La cascada se viste de blanco, se viste de blanco para festejar sus 60 años. Busca nuestras tapas blancas marcadas, forma la palabra cooler o la palabra polera o encuentra la palabra gaseosa 2 litros. Dirígete a los puntos de canje y cambia tus tapas por el premio totalmente gratis. Participan todos nuestros productos con tapa rosca blanca con el logotipo 60 años de la Cascada. Promoción válida en los departamentos de La Paz y Oruro. Busca puntos de canje en ciudades, provincias y más información en nuestra página de Facebook Cascada Bolivia. Sé parte de este orgullo que se comparte. La Cascada 60 años. Orgullosamente, orgullosamente boliviana. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Promoción válida del 10 de septiembre al 30 de diciembre de 2025. Para más información visitar la página de Facebook Cascada Bolivia. Ley Integral número 263 contra la trata y tráfico de personas. Todas las personas nacemos libres. Nadie tiene el derecho de quitarnos nuestra libertad, ponernos precio o esclavizarnos. La trata de personas es un delito. Tú o los tuyos pueden ser víctima de explotación sexual o laboral. Protege. Denuncia. Este es un mensaje de Radio Estudio 94. Una radio para todos. Escúchenos en el ciberespacio. www.fucasecomunicaciones.com.bo. Estudio 94. Estamos de retorno. Mujeres en Radio. Regresamos con Mujeres en Radio. Soy Jacqueline Barriga Nava por Estudio 94 FM. Hoy estamos hablando de un tema hermoso, precioso, referente al arte de hacer feliz a un niño. Para ello hemos invitado a una destacada profesional y además muy apasionada de su trabajo. Ella es brasilera y estoy hablando de la licenciada Fabrícia Metné. Es licenciada en Administración de Empresas y tiene una empresa muy importante que se llama Lucy Producciones. Es una empresa que divierte niños con mini programas, personajes, entretenimientos, bailes infantiles. Además, ella ha creado una serie animada, La Pandilla de la Pulguita, de forma lúdica y divertida, donde se produce el contenido en YouTube y mucho más. Estamos hablando referente a este bonito tema con la licenciada. Licenciada, hoy los niños están muy pegados a las pantallas. ¿Usted cree que la mejor forma de conectar con la felicidad del niño es con los juegos tradicionales o se podría tal vez, o usted ya lo está incursionando, la inteligencia artificial? Sí. Na pantalla tela. Sim. Entendido. No Turma da Polgucha, por exemplo, o nosso projeto ele está no YouTube, né? Nas telas, mas também está no livro físico, que é o nosso gibi. La turma, la pandilla de la pulguita se encuentra en pantalla, en internet, como mencionado por ella, pero también se encuentra en libro físico, como un magazine. Sim, e por que ele está nas duas formas? Porque eu acredito que há que se ter um equilíbrio. Hoje não é mais possível viver sem as telas, mas também não se pode somente estar nas telas.
Hoy hay que mezclar las dos cosas, hay que juntar las dos cosas. Ya se nos toca vivir solamente sin pantalla, pero hay que tener lo tradicional como el magazine para los niños. Exato. Então, dessa maneira, eu tenho o meu clipe musical no YouTube e também estou indo em condomínios, escolas, levando gincanas interativas. Les toca, además del trabajo que mencionó, estar visitando escuelas y hacer como jueguitos y competiciones interactivas entre niños. Exato. E também levando o meu gibi para as crianças. Então eu acredito que precise ter um conjunto de ações, né? Não somente telas, mas também brincadeiras, jogos e principalmente o livro físico, para que a gente consiga desenvolver mais e mais o hábito da leitura nos pequenos. Le toca llevar al trabajo a las escuelas y que va, pero también hay que desarrollar más y más este juego, esta competitividad entre los pequeños de manera sana. Sim, e o livro físico para desenvolver o hábito da leitura. Y también le toca llevar el magazine físico solamente no por algo jurásico, para que se desarrolle la lectura en niños, educativamente. Sí. Perfecto. Licenciada, ¿qué le han enseñado los niños? E o que ensinou as crianças? O que você aprendeu com as crianças? Ai, tanta coisa. muitas coisas. O principal é a gente não deixar a nossa criança interior morrer. Eu sei que isso é algo que muitas pessoas falam, né? E acaba indo da boca para fora, digamos, mas é algo mais precioso que tem, e eu digo isso com absoluta certeza. Es que no podemos dejar que se muera y que deje de vivir el niño que tengamos, que creamos allá adentro. Muchos lo dicen solamente por pavada o por tontería o por no le tocar tener algo que decir. Pero en nuestra opinión tenemos un niño adentro de nosotros que nos ha de purificar delante del mundo. E as crianças, elas veem as coisas de forma muito mais simples, e isso também é precioso, porque às vezes nós adultos, a gente deixa tudo muito mais complexo, e quando as coisas são tão simples, sabe? Nosotros tenemos que hacer con que las cosas se pongan sencillas, y nosotros ponemos todo muy complejo, y si llevamos el niño que tenemos adentro de nosotros, todo sale muy sencillo y hasta encantado. E eu acho que é isso, né? Essa alegria, essa diversão, ver tudo de forma leve, de forma divertida, essa curiosidade, enfim. No más es lo que dije, y ver todo de modo más leviano, esta curiosidad, esta voluntad que tenemos de descubrir un mundo y las cosas cotidianas como le toca al niño usualmente. Sí. ¿Hay un niño, tal vez, según a su vivencia como propietaria de esta empresa que lleva a fiestas infantiles, ha habido algún niño que ha marcado tal vez su vida, tal vez un niño que le ha abrazado, tal vez usted estaba en un mal momento? Cuéntenos esa experiencia, por favor. Sim, eu trabalho também eu faço alguns trabalhos voluntários, né? E houve um dia que nós fomos num trabalho voluntário, e aí uma das crianças, não foi comigo, foi com um rapaz vestido de super-herói, e uma das crianças abraçou esse herói tão profundamente e disse que nunca havia conhecido um herói de verdade. E o abraço, eu creio que durou em torno de 1 minuto. Parece pouco, mas foi assim algo que eu acho que eu nunca mais vou esquecer do rostinho daquela criança falando aquilo para aquele super-herói. Una vez le tocó estar en una fiesta y un niño le tocó abrazar al héroe y le dijo al héroe: nunca en mi vida me he visto un héroe como tú. Y le dice la licenciada que nunca en su vida se le olvidará la expresión del rostro
encantado e emocionado deste ninho quando ele abraçara o herói. E também teve uma situação muito engraçada. Ai, meu Deus. Estávamos de super-heróis e eu estava de super-heroína. E nós fomos num brinquedo de um buffet infantil. E o super-herói que estava comigo, ele estava com um pouco de medo, porque o brinquedo estava balançando um pouco. Só que nós éramos super-heróis, nós não podíamos sentir medo. E o super-herói disse para mim, nossa, eu estou morrendo. Aí eu olhei pra cara dele assim, não, como se eu dissesse, não fala. Ele, estou morrendo de alegria de estar aqui. Uma vez le estaban en una fiesta, la licenciada con este héroe, y un juguete le tocaba parecer peligroso, un juguete como los de los parques de diversión, y se resbalaba el juguete, y el héroe le dijo a la licenciada, "Ay, nunca en mi vida me he tocado morir de alegría". No le podía decir miedo delante de los niños. Não, era um super-herói, não podia. No, era un héroe, no podía. Ni pasa con las compras del mes. Licenciada, yo tengo una imagen de usted, bueno, yo no la conozco, de una mujer muy amorosa, de una mujer que se entrega a su trabajo, disfruta con los niños, es una mujer muy apasionada con lo que hace, yo la felicito. Y bueno, aquí tenemos preguntas de nuestros oyentes, hay varias, especialmente creo que de mamás estresadas. Dice esta primera pregunta. ¿Qué juegos les cansa? Ya no sé qué hacer porque no se cansa. Mi niño tiene 6 años. ¿Puede repetir la pregunta? Sí, esta mamá, supongo que es una madre de familia, dice, ¿qué juegos les cansa? Ya no sé qué hacer porque no se cansa. Mi niño tiene 6 años. Ela disse o seguinte, que a mãe está perguntando a mãe está pedindo, é uma mãe de família, para que você indique um jogo que canse, porque não tem nenhum que cansa, a criança é criativa. Estressada a mamãe. Olha, ai meu Deus, eu acredito que jogos que movimentem o corpo, né? De repente algo de corrida, pique-pega, sei lá, algo que movimente. Dança também é muito bom, dançar, pular com a criança. E aí o adulto acaba também colocando cardio em dia, que a gente chama aqui, né, do cardio. Le tocaría a la mamá los juegos tradicionales de correr, de saltear y que va, para que el niño se pueda cansar, agotar sus energías. Y al adulto también le toca hacer bien, porque le toca mantener un buen cuerpo, como decimos cardio, le toca hacer un poco de gimnasia con el niño. Mas agora falando, tirando as brincadeiras à parte, como dizia aqui, né? O pique das crianças é algo, eu entendo essa mamãezinha, porque o pique das crianças não é fácil de acompanhar, não. Eu que trabalho com elas, às vezes falo, meu Deus do céu. Yo entiendo lo que pasa con esta mamá, porque la energía que le toca tener a los niños es inagotable, y por eso a mí me digo a mí misma, Dios mío, yo trabajo con ellos y ellos me dan cansancio. Perfecto, eso entonces le vamos a decir a esta mamá, pero además cuidar su alimentación, porque según tengo entendido, cuando se les da mucho azúcar también a los niños, sí, bueno, pues es peor, ¿no? O sea, esta energía que ellos ya tienen naturalmente, que es inagotable, y encima azúcar, imagínese, ¿no? Entonces tendría que ver otros factores también esta mamá cansada. Sí. Perfecto. Me hizo reír esta pregunta. La mamá, su hijito debe ser tremendo. Bueno, ahora tenemos otra pregunta. Dice esta persona que su niño tiene miedo al payaso. Yo trabajo de payaso, dice el señor, ¿no? Supongo que al decir payaso, bueno, está refiriéndose a un varón. Todo el tiempo llora cuando me visto de este personaje. ¿Qué puedo hacer? Dice.
Ela está dizendo que o pai trabalha assim que nem você, fazendo freelancer, e toda vez que o menininho vê ele vestido de palhaço, olha como se estivesse traumatizado. Olha, é o que eu disse, né? Eu uso essa técnica aqui, quando a criança tem medo, né? Supondo que eu esteja ao lado de um ator vestido de palhaço, né? Se a criança tem medo desse personagem, né? Eu tiro ele um pouquinho e vou trabalhando com a criança de modo que ela não precise ter medo. Isso aqui, normalmente, isso funciona, mas é preciso que a pessoa que não esteja caracterizada trabalhe junto com a criança nesse sentido. E o palhaço vá se aproximando bem lentamente. A mí ya me pasó algo así y me toca que cuando el niño empieza a dar señales de una fobia, me toca sacar el personaje de la pantalla, de junto de él, trabajar al niño para que luego después vuelve el personaje, supongando que ya se fue el miedo del niño, ya se agotó su miedo, para que el niño se acostumbre y siga el juego. E, por exemplo, por fim, eu falo assim pro personagem, personagem, estátua. Aí eu olho pro rostinho da criança, falo, vamos ver se ele vai fazer o que a tia Fá tá pedindo. E aí eu vou pedindo para ele ir passo por passo. Aí às vezes eu peço pro personagem, abaixa, levanta, vou te jogar o poder da cosquinha. Isso tudo de longe. E aí a criança vai vendo que o personagem é algo divertido e não para sentir medo. Eu le ordeno al personaje para que pare y le pregunta al niño, a usted se le antojaría que la tía, como decimos aquí en portugués, que la tía le hiciera algo de bueno al personaje. Le voy a echar la pulpurita, le voy a echar el poder de la cosquilla y después le ordena al personaje que sienta cosquilla y luego el niño se cambia su expresión y empieza a reír y a actuar. E por fim, eu pergunto para a criança, o que você acha que ele pode fazer? Você quer que ele vá para trás? Se a criança disser que sim, ele vai para trás. Aí eu pergunto para ela, ele pode chegar mais pertinho? Aí ele chega, se ela disser que sim, ele chega pertinho. Ou então, por fim, eu falo, vamos chegar pertinho dele devagarzinho? E nisso a gente vai conseguindo êxito. Al fin le pregunto al niño se le tocaría aquele personaje que se fue adelante, a reversa, y luego después a los ratos se va quitando el miedo y el juego empieza a fluir. Sí. Perfecto, bueno, todo de una manera lúdica, ¿no? Y con paciencia, obviamente. Pero nos ha dado muy buenos consejos la licenciada Medné, muchas gracias. Ahora hay otra pregunta y dice, mi niño no interactúa con otros niños, no le gusta, ni en fiestas, dice. ¿Qué me aconseja? Olha, tem muita criança que é mais tímida, né? Aí, eu vejo algumas pessoas que trabalham com crianças também no campo mais dessa questão da psicologia, né? E elas falam assim, que se a criança é mais tímida, se a criança é mais introspectiva, né? Que fala, pro adulto ir trabalhando com a criança em casa, para tentar descobrir o porquê que essa criança não gosta, por exemplo, de estar em uma festa. Se é timidez, se é vergonha. A mí me toca decir que hay niños que son retraídos y hemos que practicar en casa porque a este niño no le gusta, no le antoja estar en una multitud que sería con otros niños, otras crianças. Y también na fiesta, de modo general, una multitud entre niños, entre crianças, né? Entre ninhos. Isso é o que disse pela licenciada. Mas, se eu estou num evento e eu percebo que tem uma criança que está mais com medo ou qualquer coisa assim, eu vou para perto dessa criança, né? E começo a conversar com ela para, no momento que ela queira, aí sim ela se junta nas outras. Quando me dou conta de que é um niño retraído, um niño que não lhe toca interactuar, me vou
me acerco a este niño, practico con él y veo y me doy cuenta cuál es el motivo que no la hace interactuar. Luego, después, se vuelve a interactuar el niño. E por fim, eu estava num evento esses dias e tinha uma criança que falou pra mim: tia Fá, eu não gosto de dançar. E eu disse pra ela: tudo bem, você quer ficar aqui do lado da tia Fá? E aí eu fiquei de mãozinha dada com ela e ensinando a coreografia para todas as outras crianças. E ela ficou muito feliz, porque ela não queria dançar, ela não dançou, mas ela ficou do meu lado e olhando todas as outras dançando, e foi muito legal. Hace un rato me estuve en un evento y me tuve que acercar a un niño que le dijo a mí: tía Fabricia, a mí no me antoja bailar. Ella le enseñó personalmente al niño a bailar y luego después, como una mágica, empezó a interactuar como nadie más en el evento. Le detuvo su mano y le enseñó a bailar la coreografía, y luego después empezó a interactuar como nadie. Perfecto. Muy bien, aquí hay otra pregunta también interesante. Dice, si es bueno añadir a las fiestas infantiles animalitos como perro, gato, mascotas. De verdade? De verdade? Perro de verdade? Sí, de verdad, de carne y hueso, ¿no? Não. Eu particularmente não levo nenhum animal de verdade em nenhuma festa, em nenhum evento, porque os animais, eles ficam muito estressados com barulho, eles não gostam muito de som, de movimentação. Então eu não levo, porque eu particularmente sou contra isso. Yo le estilo llevar animales a los eventos, animales de reales, porque se ponen estresados y puede ser hasta peligroso. Por eso no me toca hacer eso. Mas animales direcionados. Não, pelo que eu entendi, é perro de verdade, né? Sí. Bueno, então é isso mesmo. Claro, porque el perrito también se puede morder o lo pueden lastimar también. Sí. Niñitos, como lo pueden lastimar, mucho problema. Exato, e por fim, eu sou amiga de uma pessoa que faz adestramento de perros, de cachorros, e ele fala que os cachorros, embora sejam muito mansos, né, muitas raças são muito mansas, mas a reação quando eles estão com medo é imprevisível. Então não, animais de verdade nos meus eventos, eles não vão. Yo conozco una persona que le toca enseñar perros, enseñar mascotas, pero los perros son imprevisibles y entonces en mis eventos no les permito perros reales. Mas, por último, em um shopping, nós fizemos um baile à fantasia pet. E eu fui apresentar esse baile à fantasia pet. Então, o baile ele teve duração de 1 hora, não passou disso. O som era num espaço voltado para pets no shopping, então era um espaço próprio deles. E o som eu coloquei bem baixinho, de modo que foi incrível. Todo mundo amou o evento, mas era um evento somente para pets. Não era uma festa infantil com pets, sabe? El evento una vez se llevó como 1 hora y me tocó llevar un aparato adecuado para pets. Por eso el sonido muy bajo, en un sonido bajo, le tocó salir todo bien porque era un evento para pets, no para niños. Sí. Perfecto. Aquí hay otra pregunta también interesante. Dice, para una fiesta infantil, ¿qué debe tener lo básico? Ya que yo prepararé sola su fiestita y no quiero que sea muy costoso. Sim. Eu acho que depende muito do que os pais idealizam e o que as crianças buscam, né? Tem crianças que gostam de festas mais voltadas para elas, por exemplo, um bolinho, algo um pouco mais simples, né? E para a criança, esse algo simples é o máximo. Hay que ver lo que le antoja a los niños. A veces algo sencillo como simplemente un pastel com refresco pode ser algo incrível. Sim, e às vezes a criança muitas vezes não quer uma festa
ela quer outro tipo de comemoração, por exemplo, ir em algum parque que ela sonha muito. Então, isso é muito relativo, tendo em vista do sonho da criança. Tem criança que sonha com uma ida ao parque, outra que sonha com uma festa, enfim. Ni siempre a los niños se les antoja una fiesta. A veces a un niño se le antoja un paseo como un parque o algo que sea diferenciado en su óptica. Sí. Perfecto. Bueno, eso depende también del niño, ¿no? Si sabe hablar, a su mamá le dirá, ¿no? Quiero mi pastel, sí. Sobre todo el pastel que les gusta, así con dibujos, ¿no? Si es mujercita con una muñeca que le gusta, si es varoncito con su auto, cosas sencillas. El niño no pide muchas cosas. Yo creo que el adolescente, el adulto es el que pide más cosas. El niño no, es simple, el niño es simple. Bueno, aquí hay una pregunta también que me llama la atención. Dice, ¿cuál es lo malo de los niños? Qual que é o mal das crianças? Não tem mal. Não tem. Como assim, qual que é o mal das crianças? Deixa eu preciso entender o contexto da pergunta, mas eu acho que não tem. Cada criança tem a sua particularidade, né? Cada criança tem o seu jeitinho de ver, a sua personalidade. No hay algo mal que venga de los niños, es que a cada niño se le antoja, le toca ver las cosas de su modo, com sua particularidade. Sim, e exatamente isso, cada criança tem a sua personalidade. E a gente que trabalha com festas e eventos, a gente consegue, com a experiência, né, entender qual é o que aquela criança está querendo naquele momento, e a gente consegue colocar o evento de forma que agrade aquela criança, sabe? Hemos que ver lo que le pasa con el niño, hemos que saber y convertir el evento para algo que se le antoje al niño de todos los modos. Exato. Perfecto. Aquí hay una pregunta muy interesante. Tal vez le ha pasado eso en su fiesta o no sé. Esta persona dice, ¿qué opina del movimiento LGTB que obligan a niños a ser niñas o viceversa? ¿Puede repetir, por favor? Sí. Ela está perguntando. Sí, ¿qué opina del movimiento LGTB, o sea, de los gays, ¿no? LGTB, que obligan a niños a ser niñas ou vice-versa? Olha, nos meus eventos, por exemplo, eu não abordo essa questão de gênero. Eu acho que essa questão de gênero, ela é muito particular. Então, inclusive, eu sempre busco, por exemplo, se eu estiver fazendo uma atividade de 2 times, dificilmente eu falo meninas contra meninos. En mis eventos no me estila a abordar esta cuestión. Y cuando hago un evento, cuando tengo 2 equipos jugando, no me antoja decir niñas contra niños, son todos un solo conjunto. E normalmente, por exemplo, no caso de 2 times, eu sempre falo, sei lá, na gincana da turma da Pulgucho, eu falo time dos recicláveis e time dos não recicláveis, por exemplo. Quando estou em um juego de la pandilla de la pulguita, nada más no hago género, digo, el equipo de los reciclables e não reciclables. Justamente porque num evento, essa questão de gênero, eu acredito que ela não precisa, ela não pode interferir no evento, até porque as pessoas pensam diferentes umas das outras. Então a gente não pode deixar essas questões interferir, nem pro bem, nem pro mal. A mim me toca dizer que nos eventos estas questões, estos temas não podem intervenir nem para o bem nem para o mal. Solamente el entretener al niño com todo o profissionalismo. Porque muitos les tocan pensar a sua maneira privada. Sim. Perfecto. Licenciada, ¿qué mensaje daría a los padres de familia para mantener a sus niños felices? Que os pais ouçam as crianças, estejam atentos ao que eles dizem, ao que eles pensam. Que oigan sus niños y que echen mucha atención a lo que piense y a lo que diga al niño su papá.
e principalmente ao que as crianças consomem na internet, que estejam atentos de um modo geral. Y en especial que tengan que los papás echen mucha atención a los contenidos de internet que vienen a los niños. E que busquem um equilíbrio em suas casas, o tempo de tela, o tempo da brincadeira e o tempo em família mesmo. Y que busquen juntar el tiempo de pantalla, el tiempo de familia y los juegos tradicionales como de correr y de cachar y pelota y que va adelante. Isso mesmo. Y que no peleen delante de los niños. ¿Qué dice eso usted? Os pais não briguem perto das crianças. Ah, sim. Eu vi uma psicóloga falando sobre isso, que muitas vezes as crianças elas ficam agitadas e com determinados comportamentos e os pais não sabem o porquê aquilo está acontecendo. Muy buena pregunta, porque a veces el niño empieza a tener un modo de portarse que, como me dijo una psicóloga, y a veces el psicólogo no se da cuenta de la razón que puede ser una rencilla entre lo de la pareja. E essa moça, ela fala sobre isso, que isso muitas vezes é em virtude de a criança ver brigas, ver noticiários na TV, que muitas vezes os pais não se dão conta. Esto se le da muchas veces entre rencilla en la pareja y en especial noticieros en la televisión que los padres han que darse cuenta que no son estos aconsejables a los niños. Exato, e isso tudo faz com que a criança fique mais agitada, mais brava, mais briguenta. Y eso le pone el niño agitado, peleonero, portándose mal, indisciplinado. É isso. Muchas gracias, licenciada, por esta entrevista. Me ha gustado demasiado. Usted es una mujer con mucha experiencia referente a dar alegría a los niños. Realmente es un arte hacer feliz a los niños y eso obviamente lo hemos demostrado con usted. Muchas gracias nuevamente por haber aceptado nuestra invitación y también agradecer a Faisel Medne, su hermano, quien ha podido, ser el intermediario para que usted y yo nos comuniquemos. Le agradezco mucho sus palabras de despedida, por favor, licenciada. Obrigada a todos. E, por favor, gracias, Jacqueline. E, por favor, mande um beso para los seguidores de mi Instagram. Claro que sí. ¿Con qué nombre está usted? Fabricia Medne SP, de São Paulo. Perfecto, entonces vamos a, tal vez si me pasa por escrito, eso podemos pasar a los grupos de WhatsApp, por favor. Muchas gracias, obrigada. Muchas gracias, le deseo éxitos y y que continúe con esta noble labor. Faisel, muchas gracias. Palabras de despedida, por favor, y muchas gracias por la colaboración. Sim. Por fim, eu quero mandar um beijo para todos que estão nos ouvindo e que sejam muito bem-vindos no Turma da Polgucha e aproveitem bastante os nossos vídeos, que são vídeos muito legais, para levar mais e mais alegría para los pequeños. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Entonces nos vamos a despedir con una hermosa canción que interviene a través con dibujos la licenciada Medne. Esta canción se llama Cha 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 da La Pulguita. Sí. Eso pueden escucharlo en su canal de YouTube. Y con esto nos vamos. Sí. Hasta luego, Mujeres en Radio. Hasta luego. Y nos vemos la próxima, nos escuchamos, la próxima semana. Entonces, que les vaya bien esta semana y que sea productiva. Hasta pronto. Essa é uma dança divertida que a Polgucha chegou pra te ensinar. Se prepare, pezinho para um lado, pezinho para o outro, dançando tcha-tcha-tcha, tcha-tcha-tcha, tcha-tcha-tcha. Nessa dança ninguém fica parado, faz o corpo